Gracias, Jesús. Yo le voy a invitar que esté sobre sus pies en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a la palabra, si me acompaña en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Y del 4 al 7. Gloria a Dios, aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y el 4, el 7. Dice así la poderosa palabra del Señor en el nombre del Trino Dios. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y dice el 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vamos a orar en esta hora. Señor y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en esta mañana por el privilegio hermoso de estar en tu casa, Señor, y delante de tu presencia. En esta hora te damos gracias por esta palabra, Señor, que hemos leído. Y te pedimos que tú hables al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, así como lo hiciste conmigo. Y seas tú glorificándote, Señor, y llenando toda necesidad, supliéndola, Padre amado, que pueda haber en nuestros medios y aún aquellos que nos ven a través de la distancia, Señor. Glorifícate de manera especial. Ayúdanos a persistir, ayúdanos a mantenernos y sobre todo, ayúdanos a guardar la fe, Padre. Es en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias. Amén y amén. Puede sentarse. Mientras me preparaba para este mensaje, desde la semana, el Señor estuvo a través de un devocional, a través de diferentes cosas, mostrándome que hablara sobre la fe. Y yo me rehusaba porque yo decía, Señor, la fe que espera, la fe que acerca, la fe esto, la fe otro. Ya la fe se ha hablado muchísimo. Pero como Dios no se hace esperar, cuando Dios quiere que se hable sobre algo, se va a encargar de que tú estés consciente que es eso. Pues entonces, ya desde el lunes yo sabía que era sobre la fe. Llego el martes aquí a Los Vigilantes y mi hermana Gloria abre el culto. Una mirada de fe es la que puede. Y yo, ok, Señor, ya sé que es la fe. Entonces me voy a Facebook y la hermana Isaura puso un post que decía, confía, era sobre un avión. Y decía, confía que nuestro Creador tiene todo en control. No escuches el desánimo que te dice no luches, ni el fracaso que te dice no lo intentes. Solo escucha a Dios que te dice no te rindas, yo estoy contigo. Para poder hacer eso se necesita fe. Y así diferentes momentos, pues seguía aflorando la palabra. Si quería algo más que me dijeran, el viernes en el culto, el mensaje de Ricardo, aún las palabras que trajo nuestra hermana Eda en el devocional y el texto que leyó, yo le dije, está bien, Señor, es la fe. ¿Sabes por qué vamos a hablar de la fe? Porque todo maestro antes de darle el examen da un repaso, aleluya. Entonces el Señor nos ha venido hablando todos estos meses sobre la fe. Y es porque nos está probando. Y es porque están surgiendo situaciones en nuestra vida que están requiriendo que ejercitemos nuestra fe. Pero a medida que esto sucede, la batalla se arrecia y muchas veces nos resistimos. Entonces, ¿qué viene a decirme la pastora? Yo no vengo a decirle nada nuevo.
porque todo está en la Escritura y usted lo conoce. ¿Sabe a qué yo me dediqué en el día de ayer? Me invitaron para Calle a comer. Y yo dije, no, porque estoy en el mensaje. Otro día me dan check. Pero ¿sabe qué? Desprecié esa invitación. Pero el Señor me trajo comida a mi casa. Porque vino un hermanito con un bol de un sancocho y un arrocito blanco. Que la dieta dijimos, vamos a probar el arrocito porque tiene tocino y se ve muy bien. Así que no es que la pastora pasó hambre, es que Dios se encargó de enviar la comida a mi casa por cuanto yo decidí quedarme. Ahora, ¿qué yo hice? Porque usted dice que no trae nada nuevo. Usted, si es buen observador, usted me ve que no importa quién predique, yo tengo una libretita. Y yo apunto que le puedo decir el mensaje casi completo de la persona. Hay quien apunta lo que le ministra, a mí me ministra todo. Pues yo me dediqué ayer a sentarme a ver qué Dios ha venido hablando a esta casa sobre la fe. Y aquellos puntos que saltaban a mi corazón es lo que yo voy a compartir contigo. No te llegué hasta el viernes, porque mire cuántos mensajes Dios ha estado ministrando a esta casa sobre la fe. Quiere decir que o estamos faltos de fe, o necesitamos ejercitar la fe, o necesitamos acrecentar la fe. Tanto. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es la fe? Podremos decir como Hebreos 11:1 que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mire qué es la fe. La fe es la garantía de los bienes que se esperan y la plena certeza de las realidades que no se ven. Así que cuando yo tengo fe, yo tengo una garantía. Cuando yo tengo fe, yo tengo que tener una plena certeza que aunque no esté viendo lo que yo estoy pidiendo, creyendo, lo voy a ver. Entonces Dios nos empieza diciendo en esta mañana, ¿qué estás orando? ¿Qué estás pidiendo? ¿Que no has visto? ¿Será que no estás usando la garantía? Qué fácil peleamos por la garantía de las cosas materiales. Pues Dios te invita, nos invita a apropiarnos aún más y tener la garantía de las cosas celestiales. Entonces, ¿qué es fe? Fe es confianza plena en algo o en alguien. Fe es credibilidad que se otorga a alguien. Si usted tiene fe en el Señor, usted le está otorgando credibilidad. ¿Sabe por qué le vamos a otorgar credibilidad o tener fe en el Señor? Por dos cosas. Uno cree en alguien. O cree, o tiene fe, o tiene confianza. Por su autoridad y por su reputación. ¡Aleluya! Usted tiene fe por la autoridad y por la reputación. ¿Por qué yo tengo fe en la autoridad de Dios? Porque Él dijo y fue hecho. Quiere decir que si Él lo dice, va a ser. Oye, y lo cantamos, si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, lo haré. Pero a veces lo dice y tememos dar el paso. Y en esta mañana Dios quiere que nos afirmemos y entendamos que nosotros tenemos confianza plena, que nosotros creemos porque reconocemos su autoridad. ¿Por qué otra cosa? Porque reconocemos su reputación. Pregúntele a Rahab si no conoció la reputación, que dijo, ¿cómo? Yo los escondo aquí y ustedes salven mi familia, porque los otros pueblos nosotros conocemos el Dios que tú eres y al Dios a quien tú le sirves. Tú y yo conocemos la reputación del Señor. ¿Sabes cuál es su reputación? Que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Nosotros cambiamos, el mundo cambia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, mi fe está plantada sobre la roca.
Entonces en esta mañana Dios quiere que tú y yo salgamos convencidos que nosotros creemos a alguien que tiene autoridad y que nosotros le creemos a alguien que tiene una reputación intachable. Entonces, ¿qué es fe? Fe es lealtad. Dios está pidiendo, demandando lealtad de nosotros. Fe es fidelidad. Que muchos nos gusta decir que Él es fiel y Él permanece fiel, pero nosotros le somos fiel. Es creer, es garantía. Mire qué clase de garantía que el Señor dice que Él juró. ¿Por quién? Por Él mismo. Esa garantía no la sobrepasa a nadie. Él juró por Él mismo. ¿Qué es la fe? La fe es un don. ¿Se fortalece con qué? Con la experiencia. A la medida que tú tengas fe y Dios dé respuesta a esa fe que tú has puesto, vas a seguir creciendo, mayores cosas van a estar sucediendo, pero la fe va a seguir incrementando en la medida en que tú te mantengas fiel. ¿Qué hace la fe? La fe impulsa a profundizar una relación que Dios desde el principio estableció en el Edén. Desde el principio Dios ha querido estar en amistad con el hombre. Entonces es a través de la fe que nosotros podemos profundizar en amistad con Dios. Si es perseverante, podemos avanzar en el camino, pero para eso no podemos rendirnos. Nosotros somos dados a rendirnos fácilmente. Esto no sirve, pues lo cambio. Pues lo voto, a deshacernos de las cosas cuando no nos funcionan. Pero en el Evangelio no es así. Este Evangelio no es del que sale de la meta. Usted ha visto las Olimpiadas, cuántos se han caído, pero ellos se levantan. Y aunque llegaste último, yo llegué porque nada más con llegar a la Olimpiada tengo, pero yo quiero pasar esa meta. Entonces Dios está demandando eso de nosotros. ¿Sabe de quién leí dentro de los devocionarios por los cuales traigo este mensaje? Me apareció el nombre de Joop, yo no sé si es Joop, es J-O-O-P o Joop. Zoetemelk es de Holanda. ¿Qué hizo este don? Que yo ni sabía que existía y usted se está enterando. Oye, es de Holanda. ¿Sabe qué él hizo? Compitió 16 años en el Tour de France. Usted sabe de esos que corren bicicleta. Eso, 16 años y no aparecía ni en las nóminas, como dicen por ahí. Pero en el año 16, que fue en el 1980, lo ganó. Entonces el devocional mío decía, eso muestra la persistencia de un hombre para obtener un premio terrenal. 16 años corriendo la bicicleta y no es de aquí a casa o de aquí a la avenida. 16 años dándole el Tour de France. ¿Para qué? Para aparecer en un libro. ¿Sabe? Yo quiero aparecer en un libro más grande, que es el libro de la vida. No me está invitando, no importa cuántos años lleves en la carrera, no te quites. Permanece creyendo, porque el que nos llamó ha dado la garantía a través de la sangre de Cristo Jesús. Entonces nos preguntamos, esto no es nada nuevo, esto es de los mensajes que yo ahorita le voy a decir algunos puntitos de unos hermanos que dijeron esto. ¿Cómo viene la fe? Dice la palabra que la fe viene ¿qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice eso. Quiere decir que si yo no me nutro de la palabra, si yo no me alimento de la palabra, mi fe va a estar enana. Mi fe va a estar débil. Quiere decir que si yo solamente como palabra cuando vengo al culto, tengo deficiencia. Porque 2 días viene, si es que viene 2, alaba. Si viene 3, vino al estudio. Si vino a la oración, 4. Pero en 3 dan la palabra. Pues entonces de 7 no tengo ni un 50%.
Por lo tanto, tengo que escudriñar las Escrituras en mi hogar y hacer provisión para el día malo que nos viene a todos. Entonces, la fe viene por el oír la palabra, escudriñar la palabra. Dios nos invita a comernos el rollo. ¿Qué más nos invita? ¿Cómo viene la fe? Ok, la fe viene por la palabra, porque el Señor es la palabra y Él me está diciendo por qué yo tengo que tener fe, en qué yo puedo confiar. Pero también la fe viene por poner los ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús, ¿por qué? Porque Él es el autor ¿y qué? Consumador ¿de qué? De la fe. Lo que usted y yo creemos es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Él es el autor y consumador de esa fe. Y nosotros, además de oír la palabra, tenemos que poner los ojos en Jesús. ¿Qué le pasó a Pedro en medio del mar? ¿Qué le pasó? Quitó la mirada, quitó los ojos de Jesús y se hundió. Pues así mismo nosotros, cuando quitamos la mirada del Señor, nuestra fe decae. Somos presas de los pensamientos, somos presas de lo que nos rodea en lugar de estar poniendo nuestra mirada en el Señor. Así que Dios nos quiere mostrar que en medio de la crisis podemos estar de pie. Pero en la fe no podemos enfocarnos, esto lo dijo varón en la predicación, en lo que tenemos de frente, sino que tenemos que ver más allá. Porque lo que tenemos de frente, ¿sabe qué es? Pasajero. Lo que tenemos de frente es transitorio, pero el Señor permanece. Conocer de lo que Dios es capaz de hacer. Aleluya, eso es tener fe. O sea, que es dejar la lógica, es dejar el racionamiento, es dejar aún nuestras fuerzas para depender del Señor. ¿Sabe quién fue enseñado mediante la fe en eso? Gedeón. Gedeón tenía casi 32,000 hombres para ir a luchar. Pero Dios le dijo, oye, Gedeón, mira, dile que los que tengan miedo, que se vayan. Y de esos 32,000, se fueron 22,000. O sea, más de la mitad. Y se quedó con 10,000. Y usted dirá, pues 10,000 todavía es una cantidad buena. Pero aún esos 10,000, el Señor le dijo, ahora llévalos al río. Y el que bebe el agua de esta forma, se queda y el otro se va. ¿Y cuántos lo hicieron de forma correcta? 300. Quiere decir que para nosotros hacer las cosas como Dios quiere, no es cuestión de multitudes. Alaba. Dios no se fija en las multitudes porque Él no necesita, Él basta un soplo o una palabra para hacer las cosas de la nada. Y aún quedándose con los 300 no hicieron nada porque la gloria fue del Señor. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Que nosotros tenemos que depender totalmente de Él y no de nuestra lógica. ¿Sabe qué yo pensaba? Y me va a excusar en yo decir esto. Yo decía, Señor, yo no puedo comparar mi fe con la de nadie. Ni puedo pensar que Dios obre de la forma que yo quiera, igual en todo el mundo. Entonces nosotros, muchas veces nuestra fe mengua porque nosotros estamos imponiéndole a Dios cómo debe obrar. O ponemos designios y estereotipos de que debe ser así o asado. Cuando venía el ciego, cuando venía aquel que estaba enfermo, cuando aquel venía impedido, le decían a Jesús, ¿quién pecó? ¿Su padre o él? ¿O de quién es el pecado? Porque somos rápidos. Entonces aquí mismo en la iglesia, mire lo que yo voy a decir. A Dios le plació, como se diga, sanar a Lilian luego de su operación. Pero a Bernisla entra en un tratamiento. ¿Tendrá una más fe que la otra? No. ¿Tendrá uno un Dios más grande? Y Racatalaiquía Mansella. ¿Tendrá uno más grande que el otro? No. Es que Dios hace como Él quiere.
Y mi trabajo es creerle, como dice una alabanza. Es confiar que el mismo Dios que se glorifica en Lilian es el mismo Dios que se glorifica en Bernice. Que el mismo Dios que le dijo a un hombre, vete, tu fe te ha sanado, es el mismo que le dice, vete, lávate al tío. A uno los manda a hacer de una cosa y la otra el otra. Lo importante es que ambos mantengan la fe y hagan lo que Dios manda. Pero el problema suyo y mío en la fe es que queremos decirle, no, Señor, es así, nos volvemos Naamán. Y queremos decirle, es de esta forma que tú vas a bregar. Ay, porque lo hiciste en aquel. Ay, porque me tienes a mí más tiempo. Olvídese de eso. Dios le dio una palabra, agárrese de ella y vaya en pos de su promesa. Y eso es lo que Dios quiere ministrarnos en esta mañana. El viernes fue un mensaje exquisito aquí. Y la presencia de Dios hermosa. ¿Sabe? Yo me sentí en mi corazón de pastora. Yo dije, ¿dónde está mensajero? Porque había una palabra para esta casa y yo le estoy compartiendo solamente partes hoy. Y está emplazado para escucharla. Pero había palabra de bendición para tu vida. ¿Por qué se nos hace fuerza el llegar hasta la casa? Porque el enemigo sabe el tesoro que vas a recibir. El enemigo sabe las fuerzas que vas a ser renovado. El enemigo sabe la fe que va a ser implantada en tu corazón y busca la manera que te requedes. Oye, pero arrastras, aunque sea, llega. Aunque cansado, llega. Aunque adolorido, llega. Los nombro a todos pastores. Porque el pastor no se puede excusar. Alaba. Y si no, le digo lo que me dijo una vez mi pastora. Yo te acepto la excusa, yo no sé si Dios te la acepta. Alaba. Porque la ven ahí tranquilita y se creen que yo era terrible. Pregunta Ivonne. Aleluya. Pero no es eso. Yo no quiero que usted pierda la fe. Enfóquese acá en el mensaje. ¿Qué tenía que decirle eso? Se nos hace fácil. Ahora los muchachos van a empezar en la escuela. Ahora va a ser una lucha campal. Ahora va a venir más cansado. Pero Dios quiere que usted siga llegando. No pierda la fe. No pierda la esperanza. Muévase en pos de lo que Dios le llamó. Los tiempos no se van a hacer más fáciles. Quizás estamos a próximos, quizás que cierren nuevamente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Desaprovecharte las oportunidades de venir a la casa y llenarte de la presencia. Hagamos provisión, iglesia. Oye, Dios hace las cosas en los momentos difíciles para que cosas que ojo no vio ni oído escuchó, los vea. Lo hizo con Moisés cuando logró que a través de las plagas el pueblo saliera. Lo hizo con Moisés cuando abrió el mar, cuando nunca antes se había abierto. Oye, hoy arriba los niños tienen la clase y esta pastora lee hasta las lecciones de los niños. Y decía que para que le demostráramos a los niños arriba que como el mar se dividió, decía que la maestra buscara un envase y tuviera agua y lo moviera y le dijera a ver si el agua se podía quedar en un sitio quieta al moverlo. ¿Y qué ellos van a ver? Que no se puede. Pero tú y yo tenemos la garantía de que creemos en uno que cuando dijo, cuando tú alzas la vara, oye, lo que tú tienes en tu mano, las aguas se van a dividir. Entonces, la vara está ahí. Y ahí la tenemos. Pero no es ahí que Dios la quiere. La quiere en nuestras manos. La quiere ejerciendo la autoridad que Dios nos ha conferido. Nos quiere realizando lo que Dios nos ha prometido y creyéndole a Él. Entonces, ¿qué nos dice? Que no es momento de rendirnos ni de paralizarnos. Por lo tanto,
el verso 14 que leía decía, pero persiste, hermano, persiste. Mira, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Aleluya. Y dice el 7, pelea la buena batalla para que tú y yo podamos declarar que hemos acabado la carrera y que hemos guardado la fe. ¿Por qué? Porque dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Cantábamos, este es mi deseo, este es mi anhelo. Sí, queremos verle, queremos estar con Él, pero estaremos corriendo la carrera como Dios quiere que la hagamos. Tenemos que ver. Por eso es que nos insta, como dice en Hebreos 12:3, que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo no se va a cansar? Cuando yo miro los padecimientos de Cristo en la cruz, que eso lo dice en Hebreos 12:3, dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nosotros no hemos sufrido nada comparado con Cristo. Nosotros no hemos llegado a la cruz, nosotros no hemos derramado su sangre. Pero Él nos invita a que lo miremos a Él, tenemos la mirada puesta en Él. Yo puedo ser vencedor. Amén. Qué bueno es el Señor. Así que cuando estemos en la adversidad, es una oportunidad de ver a Dios. Cuando estamos en la adversidad, es una oportunidad de ver a Dios. Cuando le presto atención al Señor, esa es la planta, gloria a Dios. Cuando estoy en la adversidad, es una oportunidad de ver a Dios. Cuando le presto atención al Señor, entonces me dejo enseñar. Eso lo dijo el pastor Carlitos Rodríguez. Oye, cuando estoy en la adversidad es una oportunidad de ver a Dios. Cuando tú y yo estamos en adversidad, vemos a Dios como antes no lo habíamos visto. ¿Sabes quién lo dijo? Job. Job ofrecía holocausto. Job oraba y pedía perdón hasta por las transgresiones de sus hijos. Job hacía todo delante del Señor, que el Señor mismo se sentía orgulloso de él y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Pero esa adversidad que le tocó a Job, que no se compara a ninguna que nosotros hayamos tenido, le permitió ver a Dios. ¿Sabe por qué? Porque él mismo declaró, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Quiere decir que en la adversidad que estás pasando o estés atravesando, procura ver a Dios en tu vida. ¿Sabes qué hace la fe? La fe conecta, esta me encantó. La fe conecta nuestra debilidad con la fortaleza de Dios. La fe conecta nuestra debilidad con la fortaleza de Dios. Ejemplo de eso es Moisés. Dios está, mire esto, no se crea que esto es mío, ¿sabe? Eso es que de los mensajes y del libro, pero yo me gozaba, pues yo lo estoy compartiendo, pero oiga, dice, Dios en nuestra debilidad natural, está en nuestra debilidad natural y recibiremos fortaleza sobrenatural. ¿Usted está entendiendo eso? Yo vengo en mi naturaleza con mis debilidades, con mis defectos, delante de Dios. Y le digo, puedo decir como el profeta, soy niño, no sé hablar. Moisés no le dijo, soy gago, tardo al hablar, soy tartamudo. Y el Señor le dio, ¿y quién le dio la lengua? Al hombre. ¿Tú te crees que sabe más que yo? Sí, yo te creo. Ven que nosotros venimos con una excusa que la sacamos de Olwey, yo creo. Ahí baratita. Y es bueno, ¿sabes? Yo compro ahí. Anuncio no pagado. Pero ¿qué te estoy diciendo? Que podemos tener mayor poder y autoridad cuando dependemos del Señor.
Moisés le dijo, soy tardo. Y aunque el Señor le permitió que fuera con Aarón, aún así la palabra la daba Moisés. Aún los milagros fueron hechos a través de Moisés. Porque el hecho de que tú te creas menos, Dios sigue contando contigo y no permite que nadie ocupe tu lugar. Entonces tú ten la fe suficiente de que para lo que Dios te ha llamado, pienses que es una empresa muy grande, Dios sigue contando contigo. Así que no te menosprecies. ¿Qué quiere decir? Que nuestra experiencia muchas veces limita nuestras oraciones. ¿Oyó eso? Situaciones que nos pasan y nos parecen imposibles de cambiar nuestros hábitos, nuestras actitudes. Pero el poder de Dios puede hacer muchas cosas más. Por lo tanto, iglesia, oiga esto bien claro, que hasta lo puse al aire. Nunca midamos el poder ilimitado de Dios con nuestras limitadas expectativas. Nunca midamos el poder ilimitado de Dios con nuestras limitadas expectativas. ¿Sabe por qué? Porque Él hace mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos. Pero entonces la fe debe ser permanente. No depender de las emociones ni de las circunstancias, porque el Señor es nuestra paz, porque Él pide que confiemos, que mantengamos en Él. ¿Por qué? Porque Él dice, confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a tener aflicciones, pero confía porque el Padre Celestial está conmigo. La fe que acerca y la voluntad que rinde nos permite un acceso que permite que el Señor sea el todo en nuestras vidas. Pero para eso tenemos que orar. No se asuste que cuando regresa la luz es el cambio. Pero tranquilo, está la planta. Y si no, yo soy bocona. No se va a ir sin la palabra, lo siento, se queda ahí. Tenemos que orar para que la fe no falte y no nos quitemos. ¿Ve que somos fácil? Ay, se fue la luz. No, tranquilo, todavía estoy en el range de la hora. Tranquilo. Aumente su fe. Amén. Ahora, ¿sabe qué dijo nuestra hermana Ivonne en una de sus prédicas? Que Dios nos iba a sorprender. Viste que yo hice mi asignación y estuve ahí. Ella dijo que el tener esperanza es la confianza que se realice una cosa, es una seguridad expectante, que voy a estar a la expectativa. Yo estoy seguro en el Dios que yo he creído. Yo estoy confiado en el Dios de esperanza que nos va a dar la paz en medio de la espera. Mire si estaba convencido que el mismo Dios dijo, aunque me matare, en Él confiaré, en Él esperaré. Entonces, Dios está buscando la gente de este tiempo que quiera creerle a Él, que quiera tener fe en Él. ¿Sabe? Una vez yo escuché una predicación y me marcó hasta esta mañana o anoche. Yo dije, soy libre de eso. Sí, porque a veces pensamos que lo que diga el predicador, usted tiene que irlo a través de las Escrituras. Entonces, ese predicador una vez dijo que no todos somos David, no todos somos Saúl, no todos somos Moisés, que más éramos el pueblo. Y yo, pues me lo creí. Y está bien, no todos podemos ser David, no todos podemos ser Moisés, todos somos el pueblo. Pero, ¿y si Dios quiere hacerte a ti un David? ¿Y si Dios quiere que tú andes como Moisés? Entonces, ¿tú vas a restringir el poder de Dios? No. El viernes cantaban, haz como quieras conmigo, ¿verdad que sí? O alfarero. Entonces, yo meditando sobre eso, porque mire, yo escribo, anoto, analizo, vuelvo y estoy muy recto. Y yo, espérate, mi confianza tiene que ser tal que no importa cuán grande yo vea el llamado, que no importa lo grande la encomienda que Dios ha puesto, yo le creo a Dios que es suficiente para hacer conmigo como Él quiera. Entonces en esta mañana Dios lo que viene es a darnos un repaso de la fe y a decirnos,
¿Estás verdaderamente creyendo la palabra que yo di a tu vida? La has vuelto a engavetar, la saco cuando dan el mensaje de la fe, vuelvo y la meto. Cuando las cosas van bien, la saco y digo, está cumpliendo. Cuando veo que se retrasa, vuelvo y la escondo. Pues no, esa batalla de la fe hay que mantenerla vigente todos los días de nuestra vida. Que a veces estamos en high, a veces estamos en low. Pues entonces recurro ante tu presencia porque tengo acceso, se dio del acceso. Qué bueno es ir a los parques y tener acceso VIP o a los sitios y que te pasen. Pues hay uno más grande que está esperando que tú y yo retomemos ese acceso y vengamos ante su presencia porque va a hacer bien a nuestras vidas. Vuelvo al papel. Entonces, ¿qué dice? La hermana Ivonne nos dijo que lo que pensábamos que sería un final puede ser el comienzo de algo. Somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios porque Dios busca una relación. Entonces mi esposo, el pastor, nos dijo en una ocasión, ¿en qué descansas o sostienes o te sostienes? ¿En qué descansas o sostienes tu fe? Porque el Dios que yo le sirvo y el que tú le sirves es veraz y cumple. Aleluya. Es veraz y cumple. Así que en esta mañana Él lo que nos está pidiendo o nos está preguntando es, ¿con qué fe estamos caminando? Al venir la prueba, cuestionamos la confianza en Dios. Entonces tengo a dos varones que predicaron, el hermano Ricardo antes del viernes y el hermano Yosedi Morales, alias vecino Obi. Nos hablaron. Entonces uno dijo que había que estar convencido y el otro dijo que había que estar resuelto. Pero las dos cosas son necesarias. Yo me puedo estar convencido de que eso es así, pero tengo que estar resuelto para comenzar a caminar y hacer lo que Dios dice. Entonces en la fe es así, porque sabe, al venir la desconfianza en las pruebas, en las situaciones, la duda mata la fe. La duda mata la fe. Entonces Jesús le dijo a los hombres, a los discípulos cuando estaba en la barca, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Si yo estoy presente. Entonces los señalamos a ellos rápido, pero muchas veces nosotros en medio de las tormentas, el Señor me abandonó, el Señor no me escucha y el Señor nos tiene que decir también en esta mañana, ¿por qué dudaste? Mantente resuelto, mantente convencido. Que el que dijo que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, sigue estando contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, tengo que estar convencido y resuelto y procurar una fe viva obedeciendo la palabra del Señor, que me invita a renunciar. Entonces el hermano Ricardo nos decía que si dejamos de mirar las cosas como las ve Dios, corremos peligro. ¿Sabe qué lo dijo? Por eso es que empecé diciendo que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, porque si dejamos de poner los ojos en Jesús, corremos peligro, porque ¿qué le pasó a Pedro? Se hundió. Y nos hundimos, nos deslizamos poco a poco cuando empezamos a desviar la mirada del Señor. Entonces, la duda mata la fe. Yo quiero que vaya a Romanos conmigo. Romanos 8. Para que vea qué cosas procuran que nosotros nos desviemos y que nuestra fe mengüe. Romanos 8. Dice el 31. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es tener fe. Si Dios está conmigo, ¿quién va a estar contra mí? Pero mire cuando yo puedo declarar esas palabras, cuando yo entiendo que el que no escatimó ni a su propio hijo, sino le entregó por todos nosotros, ¿qué dice ahí?
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Eso es fe. Eso es creer que el que dio a su Hijo también ha hecho la promesa y la provisión de darnos juntamente con Él todas las cosas. Entonces te dice, vamos a ver cuáles son los bombardeos que recibimos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios cuando Dios es el que ¿qué? El que justifica. ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió? Más aún el que también resucitó y está a la diestra del Padre, el cual también ¿qué hace? Intercede por nosotros para que nuestra fe no falte. Eso no fue lo que le dijo a Pedro. Que Pedro, no, somos rapiditos para hablar. No, yo no te voy a negar, todos estos son unos bandidos, yo me voy a quedar al lado tuyo. Eso le dijo a Pedro. Y él, ay, Pedrito, a la tercera que canta el gallo ya todo está en polvorosa, bien lejos. Y entonces le dijo, voy a orar para que tu fe no falte. Pues entonces el Señor nos está diciendo, así que vamos a orar por Pedro, voy a orar para que la fe de cada uno de nosotros no falte. Entonces dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por ti somos muertos todo el tiempo y contados como ovejas de matadero. Pero mire lo que usted y yo tenemos que declarar conmigo por fe, léalo. El 37 en adelante dice, antes, en todas estas cosas, si tú y yo tenemos fe, ¿qué vamos a hacer? Somos más que vencedores por medio de aquel. Por lo cual estoy seguro, o sea, tengo fe, tengo la firmeza, la confianza de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Nos está diciendo, si tú tienes fe, no estás excusado de que te pasen estas cosas. De pasar hambre, de pasar desnudez, de pasar persecución en el trabajo, en la escuela, donde sea. No estás excusado de tener accidentes. Pero una cosa sí sé, yo te voy a librar en el día malo. Si tú mantienes la fe y peleas la buena batalla, tú mantente siéndome fiel, aleluya. Oye, y entonces sí podemos cantar, hasta eso lo escribí en la Biblia, santo Dios. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor en mi corazón. Aleluya, y entonces puedo decir, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Entonces yo tengo fe y puedo decir, y yo sé quién va conmigo, va por mí. Qué lindo se oye, ¿verdad? Y a quien mis enemigos hace huir. Cuando venga la prueba, venga la necesidad, cuando quiera decaer la fe, usted empiece a cantar y a alabar al Señor y a decirle, oh, yo sé quién va conmigo y quién va por mí. Yo sé quién hace a mis enemigos huir. No soy yo, es que hay uno más grande que yo, que es todopoderoso, Dios imparable, Dios de imposibles, que siempre tiene el control, aleluya. Ese himno a mí me encanta. Oye, y lo tuve que ejercitar una ocasión. ¿Sabe cuándo yo lo ejercité? Cuando estaban los temblores en Jai y fuimos para Ponce y pasábamos esos puentes de Ponce para llegar por la autopista, que yo veía eso de Sevilla y yo, y si tiembla ahora. Y yo, cómo yo voy a infundir aliento allá en Ponce. Yo empecé a cantar al Señor. No podía virar y decirle a mi esposo, déjame aquí en Cagua y me coge cuando baje.
Y entonces yo iba todo el camino y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y descansé en el Señor y pude llegar allá y regresar. Ya no venía con temor porque el que me llevó al otro lado me va a regresar. Entonces yo no te estoy diciendo aquí, la pastora es Wonder Woman, nada de eso. La pastora tiene que ejercitar su fe, al igual que la ejercitas tú. Pero no me puedo cansar en el camino y tengo que pelear esta batalla de la fe. Entonces, ¿qué puedo decirte? Que procuremos tener una fe viva, obedeciendo a la palabra, renunciando. La fe viva la podemos obtener renunciando. Si no hay renuncia, no podemos vivir la fe de la manera que Dios quiere. Ricardo dijo, si dejamos de mirar las cosas como Dios las ve, corremos peligro. Pero la fe no debe estar fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Amén. Debe estar cimentada en el poder de Dios. Dice en Romanos, acompáñeme. Ya vamos por más de la mitad, tranquilo, vamos bien. Romanos 4, del 17 al 21, nos dice que la fe no está fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Mire cuán grande es el poder de Dios. El poder de Dios llamó a Abraham y le dice en el versículo 17 de Romanos 4, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da ¿qué? Vida a ¿quiénes? A los muertos. Y no solo eso, sino que ¿qué es lo que hace? Llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es tener fe. Tener fe que aquel que dice, le dicen, no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Y él, Jairo, tranquilo. Esta gente no sabe, está durmiendo. Aleluya. Llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces tú y yo tenemos que aprender a hablar de esa manera. Dice que Abraham en el 18 creyó en esperanza contra esperanza. Y dice el 19, y no se debilitó en la fe al considerar que ya estaba como muerto. Y dice entonces el 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe. ¿Cómo se fortaleció en fe? Dando gloria a Dios. ¿Dando gloria a Dios de qué? Porque estaba plenamente, dice el 21, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aleluya. Él estaba convencido. Yo voy a creer en fe porque que me dijo que salga de mi tierra y de mi parentela, no me ha dejado solo, no me ha desamparado, no me ha defraudado, me ha permitido rescatar a mi sobrino en más de una ocasión, ha hecho provisión, me guardará y hará conforme a lo que a él ha dicho. Quiere decir que tenemos que hablar el lenguaje de fe. Hay una alabanza de esa y nosotros a veces tenemos que procurar hablar el lenguaje de fe. Menos derrotas, más victoria. No porque lo digamos como un cliché, sino porque lo creamos por convicción. Porque el Dios que tú y yo le servimos dice ahí que llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, la fe es algo que cada uno de nosotros puede y debe tomar la decisión de vivir por ella. Tú y yo tenemos que decidir si vamos a seguir creyéndole a Dios. Tengo que decidir si voy a vivir y a creer en ella y tomar esa decisión. ¿Sabes quién hizo esa demanda? Josué. Cuando Josué estaba próximo a morir, reunió al pueblo y le dijo, oye, ustedes han visto cómo Dios nos sacó
de Egipto, como Dios ha hecho tantas cosas, nos dio la tierra prometida, pero ahora les toca a ustedes decidir a quién servir. Entonces nosotros, aunque pasamos por situaciones, por enfermedades, por lucha, llámelo como sea, la situación por la que quizás usted está atravesando, y si no está atravesando por ninguna, le quiero invitar a orar por los que sí lo están. Porque somos hermanos, no solo en la fe, no de nombre, sino para identificarme con la causa del otro. Entonces, me está diciendo, oye, escogeos a quién servís, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, cuando yo decido tener fe, yo he hecho una elección. Y Dios quiere que yo me mantenga fiel a esa elección, porque yo he creído que en el Dios en que yo he puesto mi confianza es todopoderoso para hacer las cosas que ha declarado sobre mi vida. Quiere decir que la fe me va a llevar a la obediencia de la palabra, y esta requiere una voluntad firme y decidida que me trae a la renuncia. Y entonces en Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, ¿qué dice? Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, la fe cristiana tiene evidencia y tiene historia. Para el que le pregunte por qué tú crees en Dios o qué evidencia tiene, usted dígale, mire, en 1 Corintios 5:14 dice que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero por cuanto Él resucitó, y aún los historiadores han tenido que entender que hay escritos que dicen que vieron a un Jesús resucitado. Gandhi no tiene eso. Mahoma no tiene eso. Aleluya. Todo aquel que cree en un hombre igual que él no obtiene una fe como la que tú y yo tenemos. Porque nosotros es el mismo Dios de los cielos que descendió, se hizo hombre, sufrió por ti y por mí en la cruz del Calvario y está sentado a la diestra del Padre porque resucitó. Entonces mi fe no es vana. Cuando seamos bombardeados en nuestra mente, ¿por qué tú crees en Dios? ¿Por qué tú sigues en eso? ¿Por qué tú sigues orando? Y tú vas a decirle, aunque se tardara en Él, yo voy a esperar. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Dios es fiel. Yo sé que mi Dios es real. Y que para Él no hay nada imposible. Aleluya. Tener fe. Este es el último. El otro está en blanco, tranquilo. Tener fe es creerle a Dios y es renunciar a los deleites temporales del pecado. Tener fe es creerle a Dios y renunciar a los deleites temporales del pecado. Hay deleites. Si no, la gente no se iba, lo encuentra atractivo y se va detrás de él. Pero esos deleites son pasajeros, son temporales, no duran. Te puede dar una alegría en un momento y después el vacío es más grande. Pero tener la mirada puesta en el galardón es mantenerse mirando al invisible, como lo hizo el varón de Dios Moisés. Aleluya. Mantenerse mirando al invisible. Dice, por la fe escogió antes ser maltratado con el pueblo que gozar los deleites temporales del pecado. Eso es Hebreos 11:25. Y dice, el 26, no teniendo mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y dice el 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esta mañana Dios nos invita, mantente viendo al invisible. Aunque yo no lo vea, canta mi hermano Josian, tu presencia está allí, lo veo con los ojos del alma, pero sé que algún día
cara a cara le veré. Mantente mirando al invisible. Hay enfermedad en tu casa, mantente mirando al invisible. Hay situaciones económicas estrechas, mantente mirando al invisible. Tus hijos se han requedado, mantente mirando al invisible. No importa cuál sea tu problema o tu necesidad. Hay una alabanza que me encanta. Y dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Mi Dios es el que todo lo puede. No importa cuál sea el panorama, mi Dios está por encima del problema, dice. Porque nada, óigalo bien, nada es nada. Chef, ¿usted puede cocinar algo con nada? No, pero el Dios que yo le sirvo de la nada creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Nada es imposible para Él. Entonces, el tener fe, mire lo que dice aquí, el tener fe es sacar fuerzas en la debilidad. Por eso es que dice el débil, fuerte soy, porque saco fuerzas en medio de la debilidad, porque ahí es que Dios se perfecciona, dice la palabra. Oye, la falta de fe es peligrosa, porque dice en Mateo 3:58 que 13:58 que Jesús no hizo los milagros allí por causa de su incredulidad. Nos lleva a pecar como lo hizo Israel, que se desesperó e hizo ídolo al no esperar que Moisés descendiera del monte. Por lo tanto, la fe es muchas veces bombardeada por la ansiedad y la impaciencia. Entonces, cuando usted esté peleando la buena batalla de la fe, pídale a Dios que controle su ansiedad. Pídale a Dios que controle su impaciencia. Entonces, pídale al Señor que pueda hacer como el salmista, que dice, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí, y me oyó mi clamor, ¿qué? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso en mi boca cántico nuevo. El salmista nos dijo, avanzando, ¿cuánto tiempo no estuvo David huyendo de la presencia de Saúl y teniendo la oportunidad de cobrarse su vida en sus manos? Pero temía por el ungido y reconocía su lugar y entendía que cuando fuera el momento Dios lo iba a restablecer. Pero él pudo decir pacientemente, mire qué palabra tan larga, pacientemente. Porque Dios quiere que nos desarrollar en nosotros la paciencia. Somos ligeritos, queremos a los microondas, queremos a los ATH, pero Dios no es un Dios. Dios brega contigo y conmigo a cajero personal. Aleluya. Él no te va a dar de más ni de menos, ni su máquina nunca se tranca, porque Él no es un Dios impersonal, es un Dios personal que brega contigo y conmigo. Aleluya. En Mateo 23:37 dice, ¿cuántas veces quise juntar a mis hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Israel tuvo la oportunidad de ver los milagros, los prodigios, las cosas que el Señor hizo, pero decidieron no creer, decidieron no tener fe. Aún los mismos que lo siguieron en su momento de aprensión se detuvieron. Pero qué bueno que el Señor no los dejó solos igual que a nosotros, sino que envió su Espíritu Santo para que seamos fortalecidos. Y una vez ese Espíritu Santo llegó y moró en la vida de Pedro, ya Pedro no fue el mismo y no volvió a negarle. Entonces Dios lo que nos dice es, mira, para que tu fe crezca, para que tu fe se mantenga, tienes que llenarte de mi espíritu, tienes que fortalecerte en el hombre interior, tienes que buscar mi presencia, porque por tus fuerzas no puedes. Entonces ya bajé la cuesta y estamos en el descenso. Podemos decir, ¿por qué es tan difícil creer? Implica ceder, implica renuncia, implica abandonarse, porque el tener fe es permanencia. Entonces lanzamos una lucha que es mental,
que es física y es espiritual. Y las batallas espirituales no se ganan con las fuerzas. Las batallas espirituales tampoco con nuestra mente, es por la palabra. Jesús le habló al enemigo, no siguiendo su mismo juego, sino a través de la palabra. Escrito está. Por lo tanto, tú y yo, para poder vencer en la fe, no podemos dejarnos confundir con las artimañas de este mundo ni del enemigo. Y tenemos que lucharlo con las armas que Dios nos ha dado. Por lo tanto, tenemos que tener puesta nuestra coraza. Por lo tanto, tenemos que tener la armadura de Dios puesta. Y tenemos que estar e ir por encima de toda palabra, todo diagnóstico, toda aparente realidad, por la palabra de Dios. Porque es el que tiene toda autoridad. Dice que cuando Jesús murió y resucitó, se le dio un nombre sobre todo nombre para que ante él se doble toda rodilla de lo que está ¿qué? En los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Pues la fe tuya y mía tiene que estar amparada en él. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. En Números 23, 19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ha dicho él, no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Pues entonces Dios nos está haciendo ese recordatorio. ¿Verdad que yo empecé diciendo que esto era un repaso? Usted agarre la porción que le corresponde. Tiene de asignación escuchar la prédica del viernes si no estuvo, y aún si estuvo, vuelve y escúchela. Y entonces empiece a repasar, empiece a anotar, empiece a marcar su Biblia, empiece a escribir las promesas que Dios le ha dado, empiece a declarar lo que Dios ha hecho en su casa. ¿Cuántas peticiones has tenido delante del Señor y Dios ha contestado? Entonces, no es motivo suficiente para creer y confiar y continuar hacia adelante. Porque vamos a llorar. Por un momento va a ser el lloro, pero en la mañana será la alegría. Vamos a ir con lloro, pero nos vamos a gozar. Oye, Bernice, Dios te está permitiendo pasar por esto, pero ¿cuántos testimonios llevas hasta ahora de que el médico se queda sorprendido de lo rápido? Yo le decía a Bernice, me gocé el viernes porque puedo decirle a Bernice, qué bueno escuchar tu dulce voz. Porque le quitaron lo de la traqueotomía, aleluya, y estaba escuchándola hablar ahora. Y Dios ha sido bueno. Y lo que falta lo va a completar. Pero tengo que mantenerme caminando en fe. Decía el hermano Ricardo el viernes que a medida que caminamos, vamos alcanzando el milagro. Si tú te mantienes estático y no te mueves en fe, no lo tienes. Si Moisés se pone a cuestionar, pero una vara, ¿en serio? ¿Lo trajiste hasta aquí que con la vara? No, él dijo, pues está bien, si funcionó en Egipto, ahora que soy libre y voy camino a lo que Dios me prometió, aquí también tiene que funcionar. Entonces tú no te puedes olvidar de lo que te funcionó hasta ahora, que te dio la victoria de recuperar tu hogar y tu casa, que te dio la victoria de recuperar tu hogar, que te dio la victoria de recuperar tu familia y tus hijos. Lo que te ha dado la victoria hasta ahora no lo puedes olvidar y lo tienes que seguir haciendo. Que a veces nos caemos, nos levantamos. Es una lucha diaria. Usted sabe que yo ando con el bastón porque el médico dice que yo tengo que tener un reemplazo de rodillas. Pero hasta que no baje, no puedo. Llevo 35, ¿cuánto le dan gloria a Dios? Y los que faltan, aleluya. Oye, y a veces me escracho. Ayer era rosito, pero no me lo saco muy completo así. Oye, así cogí, así, porque no, de verdad. Oye, pero ¿qué yo digo? Si hasta aquí he podido con esto, tengo que seguir. No por lucimiento, no es para la pastora ahora, no, por salud. ¿Y sabe por qué? Porque yo le pedí al Señor algo. Yo le dije, Señor, devuélveme mis piernas. Le dije, Señor, devuélveme mis piernas. El pastor de
Virginia, estuvo en Puerto Rico antes de que ellos fueran para allá. Me decía, pastora, la necesitamos allá, queremos escucharla predicando allá, las damas la necesitan. Santo Domingo lleva años diciéndome que quieren verme. El pastor Álvaro también. Pero sé que ahora con mi condición no puedo. Pues entonces la pastora tuvo que ponerse en su cintura y decirle, Señor, devuélveme mis piernas. Y fuera sido bien fácil el milagro, Dios me restaura las rodillas y la pastora sigue comiendo. ¡Ja, ja! Hay que haber renuncia. En casa se comen 3 pizzas y las ponen, oye, la piña lobre, la mil lobre, y yo cuando terminen me avisan. Y yo me como la mía, mi ensaladita. Porque dice la palabra, no daré a Dios algo lo que no me cueste. Entonces nos cuesta. Lo que pasa es que nosotros queremos que como Naamán salga el profeta a recibirnos. Queremos que nos ore por nosotros y seamos sanados al momento. Y Dios me dice, vete, ese obediente, camina, ve al estanque. Oye, el viernes yo me gocé, usted no estuvo, se lo perdió, pero le voy a dar una primicia. El viernes él decía que los 10 leprosos, en la medida en que fueron caminando en obediencia hacia el sacerdote, fue que recibieron la sanidad. Muchas veces no recibimos la sanidad porque no nos movemos en obediencia a lo que Dios nos manda. Y decía, uno solo volvió y no tan solo recibió la sanidad física, sino la del alma, porque volvió al sumo sacerdote que es Cristo. Entonces, ¿qué Dios nos dice? Tú y yo tenemos acceso, libre entrada a ese sumo sacerdote. Iglesia, no te detengas, no mermes en la oración, no mermes en la palabra. Créele a Dios que lo que Él ha hecho, mayores cosas Dios va a hacer con tu familia. Pero lo que te dio la victoria hasta ahora, no lo negocies. No negocies el tiempo de oración, no negocies el tiempo de la lectura de la palabra. Yo pude haberme ido ayer a comer. Oye, callé y era un sitio bueno y esto y aquello. Y yo otro día, porque yo tengo una responsabilidad, hubiera sido muy pasajero y no era que en la semana no estuve tomando anotaciones, pero yo quería estar retirada, no había nadie en casa, aleluya. Y quería deleitarme en esta palabra para compartirla contigo. Pero a veces somos tentados. Y qué fácil podemos ceder a esto o aquello y no le damos el lugar que el Señor merece. Pero en la hora de la angustia, en la hora de necesidad, ahí quiero correr y llegar delante del Señor. Cuando esto debe ser algo de todos los días, porque no puedo, como hay una alabanza que dice, no puedo vivir sin ti, no puedo. Es como el aire, no podemos vivir sin el aire, no podemos vivir sin el agua, no podemos vivir sin el alimento. Aún mayor que esas cosas, no podemos vivir sin Dios. Porque en toda situación es el que nos dice, no temas, yo te ayudo con la diestra de mi justicia. Entonces en esta mañana, iglesia, tú y yo somos mayordomos. De eso empezó el miércoles, se lo perdió. Pero este miércoles hay otro estudio bíblico y va a hablar de la mayordomía del cuerpo. Alaba. Pendiente a las redes para que tenga el texto bíblico que va a estar discutiéndose, porque ya se habló de la mayordomía de la palabra, la mayordomía del tiempo y de los talentos. Porque somos administradores de la grandeza que Dios nos ha puesto en las manos. Así que como administradores de la fe, ¿qué estamos haciendo para mantenerla y alimentarla? ¿Qué estamos haciendo para mantenerla y administrarla, alimentarla? En Isaías 43, 18 al 20 dice, no os acordéis de las cosas pasadas y no las traigas más a memoria. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad para que beba mi pueblo escogido. Dios quiere hacer cosa nueva en tu vida y en la mía, pero está pidiendo que tu fe no falte. Está pidiendo que tú y yo hagamos la parte que nos corresponde. La fe sin oración no se puede. La fe sin la palabra no se puede. La fe sin obra es muerta.
Y sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Entonces Dios, ¿ve por qué es tan importante? Y Dios ha venido hablándonos como iglesia de la importancia de la fe. Porque Dios quiere el bien para ti y para mí. Procuremos que la fe que hemos depositado en el Señor crezca cada día y que nuestros ojos estén en Él para que podamos alcanzar lo que el Señor nos ha prometido. Amén. Yo voy a orar en esta hora. Quien quiera ponerse de pie, se pone de pie si usted quiere permanecer sentado. Pero yo quiero decirle, Señor, aumenta mi fe. Señor, ayúdame a poner mi confianza en ti. Señor, revísteme de tu fe. Señor, si mi fe ha menguado, ayúdame para que vuelva a estar en el lugar donde tú quieres. Señor, si había perdido la fe en las cosas que tú me habías dicho que clamara, porque yo pienso que ya te olvidaste o no tienes solución sobre ella, en esta mañana yo te lo presento, mi Dios. Señor, estamos delante de ti. Y te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú has sido bueno. Oh, tú has sido bueno, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En esta hora, Padre amado, me has permitido compartir esta palabra, donde nos invitas a reflexionar sobre la fe, la importancia de la fe, Señor, y lo que tú quieres en cada una de nuestras vidas. Yo te pido que tú, Señor, seas renovando nuestro entendimiento, seas renovando nuestras fuerzas y permitiendo que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que podamos depositar nuestra confianza plenamente en ti y que seamos capaces de renunciar a aquello que esté ocupando el lugar que solo a ti te pertenece. Queremos, Padre amado, descansar, estar convencidos y resueltos que mi fe debe estar depositada en ti. Gracias por los milagros. Gracias por las peticiones contestadas. Gracias por las cosas que has hecho en mi vida y en la cada uno de mis hermanos. En lo que hemos visto, Señor, que para ti no hay nada imposible. Ayúdanos a mantenernos nuestros ojos puestos en ti, a mantenernos creyéndote a ti, a mantenernos en tu palabra y que seamos capaces de entregar, Padre amado, todo lo que estorbe, todo lo que quiera, Señor, quitar nuestra mirada de ti. En esta mañana permite que esta palabra siga trabajando en nuestros corazones. A aquellos que nos ven a través de la internet, Padre amado, y permite que esta palabra, Señor, aumente nuestra fe. Que traigas a memoria cuántas batallas, cuántas luchas hemos vencido en tu nombre y hasta aquí tú no nos has dejado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, porque tú has sido bueno, porque tú no nos has dejado, Señor, y porque tu gracia y misericordia nos ha alcanzado. Padre, es en el nombre de Jesús que yo deposito toda nuestra ansiedad, todo afán, todo miedo y temor, Señor, sabiendo y reconociendo que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque en ti ha confiado. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Puedes levantar tus manos y darle gracias. Oh, gracias, Señor, porque tú has sido nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra esperanza.
porque tú eres nuestro ayudador. Aleluya. Y aunque mis ojos no lo vean, aunque mis ojos no lo entiendan, yo me mantendré mirando al invisible, porque tú tienes el control. Aleluya. Tú tienes el control. Tú tienes tú tienes el control. Aleluya. Oh, tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria, Señor. Oh, te adoramos, porque tú eres digno. Tú eres fiel. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya, poderoso Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito eres, Jehová. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos.